Las nubes sobre Moscú no solo temblaron a las 2:47 de la mañana, sino que se rompieron. Cuando Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones y misiles del conflicto, el horizonte de repente brilló con cientos de lanzamientos. Oleadas de misiles de crucero y armas no tripuladas rasguearon la noche desde instalaciones secretas cerca de Bryansk y Belgorod, cruzando la frontera hacia las ciudades más importantes de Ucrania. El objetivo de este ataque de espectro total era derribar los sistemas de energía, abrumar las defensas aéreas y desactivar los nodos de comando antes del amanecer. No fue un ataque limitado. Iba a ser una demostración vigorosa para recordar al mundo el poder y la determinación de Rusia en relación con Moscú. Sin embargo, el Kremlin cometió un error. El escudo protector de Ucrania entró en acción en cuestión de minutos. Los NASAMS fijaron los objetivos, las baterías cazadrones inundaron la oscuridad con fuego trazador y un interceptor Patriot PAC-3 se disparó al aire. El ataque de $1 millón de Rusia estaba en su primer acto, y lo que sucedió revelaría la verdadera fragilidad de la sensación de seguridad de Moscú. La primera acción de Moscú fue sorprendente en su amplitud. De acuerdo con los servicios secretos, 24 misiles de crucero de largo alcance y 502 drones Shahed, hechos de uranio, fueron disparados casi simultáneamente, a fin de crear una tormenta que pretendía abrumar todas las líneas de defensa de Ucrania. Sus trayectorias de vuelo se cruzaban desde varias direcciones, incluyendo el norte de Bryansk, el oeste de Belgorod y áreas de preparación aún más profundas. Estaciones de radar, centros de comando e infraestructuras energéticas estaban claramente en la lista de objetivos. Rusia buscó sumir a Kiev en la oscuridad, tanto estratégica como físicamente, cortando la red eléctrica y cegando los sensores ucranianos. Fue tanto una guerra psicológica como un combate real. Sin embargo, Ucrania venía planeando esta situación durante meses. Los misiles de crucero que se aproximaban fueron interceptados con precisión por los interceptores Patriot PAC-3, que se dispararon hacia arriba a velocidades simuladas. Mientras los Gepard y otras plataformas de corto alcance destruían los drones antes de que pudieran alcanzar áreas pobladas, los sistemas NASAMS e Iris-T operaban a altitudes intermedias. Al amanecer, los resultados eran sorprendentes. 21 misiles y 430 drones fueron destruidos en el aire. Una de las mayores salvas de la guerra fue absorbida y sobrevivida por el sistema de defensa aérea de Ucrania. En lugar de asestar un golpe devastador contra Rusia, Ucrania lanzó su contraataque más audaz hasta la fecha. Ucrania no se contuvo. Después de desviar la fuerte barrera de Rusia, Kiev puso el campo de batalla patas arriba en cuestión de minutos. Su-27 Flankers y MiG-29 Fulcrums, equipados con bloqueadores electrónicos y misiles guiados con precisión, rugieron en el cielo en turno. Su objetivo era transformar la defensa en un contraataque punitivo. Bayraktars Detrás, y Iber, fabricados en Turquía, fueron lanzados al unísono. No estaban cazando ciudades o centrales eléctricas. Estos drones fueron diseñados para perseguir puestos avanzados y radares de defensa aérea rusos. Moscú intentó recuperar el control del cielo enviando sus MiG-31 Foxhounds de élite. Sin embargo, los interceptores descubrieron que sus sistemas de mira estaban ciegos a medida que avanzaban. Bots de interferencia de alta frecuencia, lanzados por Ucrania, estaban dispersando señales fantasma en las pantallas de los radares rusos. Los pilotos rusos se quedaron persiguiendo fantasmas después de que los misiles fallaran el objetivo. El cielo nocturno sobre Bryansk explotó en un ballet frenético de rastros de misiles cohete y trazadores. Arcos letales fueron pintados en el aire cuando las baterías tierra-aérea rusas comenzaron a disparar. Sin embargo, los drones ucranianos lograron atravesar el caos y alcanzar estaciones de radar y depósitos de combustible con una precisión increíble. Los rusos pronto reconocieron que la lucha por el dominio aéreo estaba lejos de su territorio, pues lo que había comenzado como un escudo defensivo ahora se había transformado en una tormenta de represalias. El conflicto debajo explotó con fuerza similar mientras los cielos se sumergían en la anarquía. A lo largo de los sectores disputados, los tanques de guerra ucranianos T-84 Oplot avanzaron con la ayuda de vehículos de combate de infantería Bradley suministrados por Estados Unidos. No avanzaron aleatoriamente. Fue un intento intencional de aprovechar la brecha en las defensas avanzadas de Rusia. Para cortar los refuerzos rusos, robots autónomos de colocación de minas se movieron al unísono bloqueando puntos de estrangulamiento y carreteras. El ritmo de la lucha podía ser determinado por los blindados ucranianos, que se aproximaban una vez que las rutas estaban cerradas. Sin embargo, Rusia contraatacó ferozmente. Mientras los obuses bombardeaban las líneas ucranianas a distancia,
Los transportes blindados BTR-82 llevaban hombres a la batalla. Los proyectiles bombardeaban las líneas defensivas, intentando disminuir el impulso, y el suelo temblaba. Los drones siguieron. Los operadores ucranianos lanzaron cientos de drones FPV kamikaze que rugieron a través de barrancos y líneas de árboles. Columnas de tanques rusos fueron perseguidas desde lo alto. Tanques y transportes explotaron en bolas de fuego rodantes uno tras otro, sus formaciones destruidas antes de que pudieran organizar una defensa. Sectores enteros se movieron a lo que los soldados tristemente llamaban la zona de muerte, en cuestión de horas. Mantener el territorio ya no era el objetivo exclusivo del conflicto. Metro a metro se había transformado en una lucha feroz por la supervivencia. Si los drones y los cazas dominaban el cielo, la artillería ahora dominaba el horizonte. Con precisión quirúrgica, Ucrania avanzó su poder de fuego de largo alcance, apuntando a centros de suministros rusos ubicados muy detrás del frente. Lanzacohetes Cohetes de RARS A-2 rasgaron la M. noche. El foco principal cambió a Smolensk, un centro logístico vital. Depósitos de campo explotaron en llamas altísimas en cuestión de minutos. Almacenes de municiones explotaron como truenos. Además, cruces ferroviarios esenciales para las operaciones de las tropas quedaron carbonizados y torcidos. La escala de la represalia de Rusia fue tremenda. Mientras radares de contrabatería Supak-1 perseguían posiciones de tiro ucranianas, lanzacohetes múltiples BM-30 Smert llenaban el cielo con innumerables salvas. Cada lado intentaba silenciar las armas del otro, y esto se transformó en un duelo mortal de trayectorias. Sin embargo, Ucrania tenía una ventaja secreta. Explosivos pequeños, pacientes y casi indetectables fueron dirigidos a los radares Supak. La red de contrabaterías rusa se desmoronó cuando estos golpearon, volviendo inoperantes sus cañones. La línea de suministro de Smolensk fue interrumpida por la mañana. Lo que Rusia esperaba que fuera una fortaleza segura en la retaguardia era ahora un cementerio de combustible y equipos en llamas. Además de responder al fuego de Moscú, la artillería de Ucrania convirtió el campo de batalla profundo en un riesgo. Sin embargo, el dominio en la guerra contemporánea está determinado por el dominio del espectro invisible, y no solo por explosiones. Ucrania entró en la esfera electrónica mientras los tiroteos se intensificaban. Las plataformas turcas Kural y los sistemas de interferencia Bukovel-AD bombardearon las vías aéreas interfiriendo en las señales de navegación GLONASS usadas por los drones y misiles rusos. El impacto fue inmediato. Los drones de Rusia se desviaron de la ruta, las comunicaciones encriptadas se transformaron en estática y los proyectiles de artillería fallaron los objetivos. De repente, las unidades en el terreno quedaron sordas y ciegas. Moscú contraatacó usando sus armas más sofisticadas. Los cielos quedaron cubiertos por el poderoso dispositivo móvil de guerra electrónica, Krasuka-4. En el aire, los drones de reconocimiento ucranianos perdieron sus transmisiones de video. Solo imágenes fantasma eran vistas por los operadores. La precisión de los objetivos se transformó en caos debido a señales confusas, señales fantasma y coordenadas incorrectas. El resultado fue un nuevo y bizarro campo de batalla. Los soldados usaron frecuencias, formas de onda e interferencias invisibles, además de armas y cohetes. En una nube de trucos electrónicos, los drones colisionaron, los misiles se desviaron y las estaciones de comando lucharon para distinguir amigos de enemigos. Fue una lección dura. La lucha podría ser comandada por quien controlara el espectro. La lucha en sí se había transformado ahora en una competición silenciosa de señales. Ucrania ganó impulso cuando las comunicaciones de Rusia fueron interrumpidas y su logística quedó en llamas. Convoyes de drones kamikaze barrían las carreteras que llevaban a la capital, apuntando a columnas blindadas y puestos de control, en un intento de restaurar el orden. A medida que coches explotaban en llamas y bloqueaban rutas importantes que llevaban a Moscú, explosiones iluminaban el horizonte. Tanques Oplot lideraban IFB el Bradley ataque terrestre, avanzando con precisión como armas unificadas. Pequeños robots de combate se escabulleron en edificios abandonados detrás de ellos, montando trampas y cargas detonadas remotamente en caso de que refuerzos rusos intentaran recuperar el área. El Kremlin liberó sus protectores más confiables. Tanques T-90M Prorif tronaban en posición mientras paracaidistas VDD saltaban en el anillo exterior. Siguió una batalla íntima y violenta. Las calles que antes estaban llenas de pasajeros, ahora resonaban con disparos y el ruido de vehículos blindados cuadra por cuadra y cruce por cruce. Ninguno de los lados logró afirmar el control total. Operadores de drones transformaron cada callejón en una zona de muerte. Puntos de estrangulamiento fueron bloqueados con minas y puentes fueron equipados con explosivos.
Los alrededores de Moscú no eran más una base segura por primera vez en milenios. Ahora estaban en la línea del frente. En el centro de las defensas de Moscú estaba el Búnker 42, también llamado Centro de Comando Taganka, un testimonio de la tenacidad de la era soviética. Era considerado inexpugnable, una fortaleza donde los altos dirigentes de Rusia podrían resistir un ataque nuclear, y estaba enterrado en las profundidades de la ciudad, reforzado con capas de acero y hormigón y reconstruido a un costo de más de $2 millones. Esa misma sensación de seguridad era el objetivo de la acción subsiguiente de Ucrania. Oleadas de UAVs vagaban por los nodos de energía auxiliares y pozos de ventilación mientras invadían las entradas de la superficie del búnker al amanecer. En lo alto, drones de vigilancia transmitían coordenadas para armas guiadas con precisión que disparaban ataques consecutivos. Pequeños robots sobre orugas en el suelo recorrían líneas de metro y túneles de servicio, llevando cargas moldeadas para las puertas a prueba de explosiones. Partes de la fortaleza se balancearon, y el sonido de las explosiones resonó por el subsuelo de Moscú. Rusia puso todos sus recursos en la defensa. Mientras las fuerzas de élite del FSB y de seguridad del búnker luchaban en corredores estrechos, los sistemas de defensa aérea PSRS-1 bombardeaban los cielos con disparos de cañón. Pero ya no era un campo de batalla bidimensional. Moscú nunca se preparó realmente para este tipo de combate, que era triple: aéreo, terrestre y subterráneo. El humo salía de los pozos de ventilación a media mañana. Las operaciones de comando del búnker quedaron gravemente dañadas, aunque el núcleo pudo haber sobrevivido. El supuesto refugio apocalíptico en Rusia fue violado, rompió su mística de invencibilidad. El mensaje era claro para el Kremlin. Ucrania podía llegar a cualquier lugar, incluso a las partes más remotas de Moscú. Una nueva tormenta se acercaba precisamente cuando Ucrania celebraba su ataque al búnker más profundo de Moscú. Rusia y China lanzaron un ataque coordinado con el objetivo de dominar a Ucrania en varias frentes en una acción que conmocionó a analistas en todo el mundo. 50 tanques T-90M Prorif, relevados por vehículos de remoción de minas UR-77, avanzaron en formación cerrada viniendo del norte. Su objetivo, dividir las líneas del norte y abrir un corredor de acero directamente Las en defensas ucranianas. Oleadas de infantería rusa protegidas por fuego de artillería avanzaban al frente en columnas blindadas al lado de ellos. Sin embargo, esto era solo parte del ataque. China comprometió su poder naval al sur. Brigadas marinas chinas equipadas con vehículos blindados, sistemas portátiles de defensa aérea y armamento moderno fueron lanzadas cuando embarcaciones de desembarco anfibio llegaron a la costa cerca de Mariupol. A medida que la cabeza de playa crecía, jets J-15 basados en portaaviones sobrevolaban el lugar viniendo del Mar Negro para ofrecer cobertura. La intención era clara: un ataque de decapitación, destinado a aprisionar a las fuerzas ucranianas y obligar a Kiev a someterse a la presión de las dos superpotencias. Hubo un minuto de silencio tenso en el campo de batalla, roto solo por el sonido distante de aviones y el zumbido de motores que se aproximaban. Ucrania estaba consciente de que la historia en breve se abatiría con más fuerza que antes. Sin embargo, China y Rusia no sabían que Ucrania ya había creado las condiciones para un peligro. Los tanques rusos T-90M avanzaron hacia lo que pensaban que era un pasaje despejado a las 5:02, causando un estruendo en el horizonte norte. Columnas blindadas avanzaron con confianza mientras los desminadores UR-77 abrían camino a través de los campos. Sin embargo, no sabían que Ucrania estaba observando todo. Drones MQ-9B Reaper se cernían silenciosamente sobre las nubes, observando cada movimiento. La emboscada entonces comenzó. Robots de colocación de minas controlados remotamente por Ucrania entraron en acción, empujando hacia atrás los canales despejados con explosivos ocultos. El primero en ser golpeado fue el T-90M que lideraba el grupo. Una tormenta de fuego arrancó su torre. Más explosiones ocurrieron segundos después, dividiendo la punta de lanza blindada en pedazos. Al mismo tiempo, embarcaciones de desembarco chinas se dirigieron hacia la costa de Mariupol, en el sur. Enjambres de drones TB-2 Bayraktar volaron bajo mientras sus rampas eran bajadas. Los fusileros navales se extendieron por la rompiente cuando municiones guiadas con precisión explotaron en camiones de tropas y aerodeslizadores, incendiando tanques de combustible. El bombardeo de la artillería ucraniana, dirigido por drones que proporcionaban coordenadas en tiempo real, rápidamente inmovilizó cualquier blindado anfibio que consiguiera llegar a la costa. Un ataque en dos frentes que debería ser coordinado se transformó en un matadero.
Los fusileros navales chinos quedaron atrapados en playas abiertas, sin ninguna protección aérea, mientras los blindados rusos ardían en el norte. Lo que comenzó como un ataque audaz rápidamente se transformó en caos, humo y destrozos, debido a la trampa meticulosamente planeada y ejecutada. Drones, guerra electrónica y ataques precisos están remodelando el futuro de los conflictos en las luchas en torno a Mosco, Sanko y Mario, que serán estudiados en las próximas décadas. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar, y cada conflicto moldea el curso de la seguridad En un intento mundial. de destruir redes eléctricas, sobrecargar las defensas y cegar los nodos de comando, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques con drones y misiles de la guerra a las 2:47 de la mañana, enviando cientos de drones Shahed y misiles de crucero a Ucrania. Sin embargo, los sistemas Patriot, NASAMS e Iris-T ucranianos iluminaron el cielo nocturno en pocos minutos, interceptando oleada tras oleada, hasta que el amanecer reveló que más de 400 drones y 21 misiles habían sido destruidos, mientras enjambres de drones Beaver y TB-2 se escabullían por las brechas para destruir radares y depósitos rusos, exponiendo las debilidades de las defensas de Moscú. MiG-29 y Su-27 rugieron en el aire con bloqueadores y municiones de precisión, transformando lo que Rusia había planeado como una demostración decisiva de fuerza en el catalizador del contraataque más audaz de Ucrania. Mientras drones kamikaze FPV cazaban blindados rusos desde el aire, tanques ucranianos T-84 Oplot avanzaban junto a vehículos de combate Bradley, sellando puntos de estrangulamiento con lanzaminas robóticos. Esto resultó en la destrucción de sectores enteros, obliterando columnas de BTR-82 y tanques de la serie T, antes de que pudieran formar una línea coherente. Después de que municiones merodeadoras derribaran los radares Supak y colapsaran el fuego de contrabatería, la artillería rusa quedó ciega, cuando los cohetes HIMARS y Bilken extendieron el campo de batalla profundamente en la retaguardia de Rusia, alcanzando los depósitos de suministros y centros ferroviarios de Smolensk, hasta que los almacenes de munición explotaron y los enlaces de transporte se transformaron en escombros en llamas. A medida que los drones rusos vagaban sin rumbo y las comunicaciones encriptadas eran interrumpidas debido a los sistemas Buko-Belade y Kural turcos que interferían en las señales de GLONASS, la guerra electrónica se intensificó. En respuesta, Moscú utilizó bloqueadores KZUCK-4 que cegaron a los UAV ucranianos y llenaron las pantallas de los operadores con señales fantasma. Esto llevó a una guerra surreal, librada no solo con cohetes y escopetas, sino también con ondas y frecuencias. Mientras los Oplot y los Bradley barrían los barrios periféricos y los robots armaban trampas dentro de los edificios, las fuerzas ucranianas avanzaban con convoyes de drones kamikaze que bombardeaban las autopistas hacia Moscú, obstruyendo los refuerzos. Esto llevó a Rusia a enviar paracaidistas BBB y tanques T-90M a un combate violento cuadra por cuadra, donde cada callejón se transformó en una zona de muerte controlada por drones. La sensación de invulnerabilidad de Moscú fue destruida cuando los UAV se zambulleron en pozos de ventilación. Robots se infiltraron en túneles de servicio con cargas moldeadas y explosiones resonaron por sus corredores subterráneos, hasta que humo salió de las aberturas de ventilación y sus funciones de comando fueron paralizadas. Incluso el legendario Búnker 42, una fortaleza de la era soviética de $2.000 millones bajo la capital, fue atacado. En un intento de rodear las fortificaciones ucranianas y decapitar los esfuerzos de guerra de Kiev, Rusia y China lanzaron un ataque coordinado mientras Ucrania se regocijaba, enviando fusileros navales chinos desde el sur y T-90M desde el norte. Sin embargo, los drones de vigilancia ucranianos acompañaron cada paso. 5 de la mañana, las playas se transformaron en trampas iluminadas por el fuego, cuando los drones TB2 destruyeron embarcaciones de desembarco cerca de Mariupol, y emboscadas explotaron minas enterradas que destruyeron los tanques del frente. Un ejemplo clásico de cómo los drones, la guerra electrónica y los ataques de precisión redefinen la guerra moderna. Lo que debería ser un golpe coordinado en dos frentes terminó por transformarse en caos y pánico, con las fuerzas chinas acorraladas en costas expuestas, bajo artillería implacable, guiada por UAVs, y blindados rusos ardiendo en los corredores del norte. Además de ser un conflicto entre fuego y acero, las batallas de Moscú, Smolensk y Mariupol serán estudiadas durante décadas como un cambio de estrategia, donde espectros invisibles determinan los resultados e incluso búnkeres de miles de millones de dólares no pueden garantizar la seguridad.
Estas batallas sirven como un recordatorio para el mundo de que en la era de los drones y la guerra digital, ninguna fortaleza es inexpugnable y ninguna gran potencia es inmune a la vulnerabilidad. Únase a nosotros mientras continuamos monitoreando las tácticas, armas y elecciones que influencian los conflictos del futuro. Reciba actualizaciones sobre el poder espacial y la defensa suscribiéndose a mi canal.